Eco 360. Buenas noches a toda la audiencia de Eco 360. Por el momento que vive el país, hemos decidido esta noche presentarles un programa especial. Consideramos que el país vive una coyuntura en la que se hace importante y necesario buscar referencias, buscar antecedentes y conversar con panameños que ya el país en otro momento les ha encomendado una responsabilidad en coyunturas difíciles. Por eso hemos invitado y hemos reunido esta noche a 3 abogados, distinguidos abogados de la Plaza de la República de Panamá, 3 exmiembros de la llamada Corte de Lujo, aquella Corte Suprema de Justicia designada por el expresidente Guillermo Endara Galimani en 1990, luego de aquel trauma de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Me refiero a la doctora Auremérita Guerra de Villalaz, al doctor Carlos Lucas López y al doctor Edgardo Molino Mola. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Eco 360 esta noche. Con ellos vamos a tratar de recorrer los siguientes temas en el siguiente orden, sin que esto signifique que no podemos en algún momento saltarnos algunas de las reglas que vamos a tratar de autoimponernos. En el top 5, en el primer bloque, comenzando desde cero, a esta Corte Suprema de 1990 le tocó arrancar muchas cosas desde cero. Hablemos con los ex magistrados sobre esta experiencia. En el siguiente bloque, top 4, ¿qué pasó con la Corte? ¿Qué cosas ocurrieron a juicio de ellos desde finales de los 90 o mediados de los 90 hacia acá para que el órgano judicial, sobre todo la Corte Suprema de Justicia, estuviese hoy en los momentos en que se encuentra? En el top 3, el descalabro judicial. Así le he llamado a este bloque porque la Corte Suprema de Justicia hoy, o el órgano judicial, goza de muy mala evaluación por parte de la ciudadanía, e incluso miembros de la propia Corte hablan de corrupción dentro de este órgano, dentro de la máxima corporación del órgano judicial. Top 2, ¿qué hacemos? Algunas luces sobre cómo podemos empezar a mejorar esta situación. ¿De qué depende? Depende de una constituyente, depende de la reforma judicial, depende de las designaciones que se hagan. Escucharemos sus experiencias y sus opiniones al respecto. Y en el último bloque trataremos de evaluar con estos 3 exmagistrados la situación que se presenta ante una posible investigación al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Este es el panorama o la guía que nos hemos trazado para la noche de hoy, en que nos distinguen estos 3 invitados aquí en Eco 360, y quiero empezar con el doctor Carlos Lucas López, porque el doctor Carlos Lucas López precisamente le toca presidir la Corte Suprema de Justicia, si no me equivoco, en 2 periodos. Los 2 primeros periodos del 90 al 92 y luego del 92 al 94. ¿Cómo reciben ustedes esta Corte Suprema en 1990? O, yéndome un poco atrás, ¿cómo llega a usted esa designación por parte de Guillermo Endara para que integrara la Corte Suprema de Justicia? Bueno, tengo que agradecer esta oportunidad que usted nos ofrece, porque ciertamente y muchas veces he escuchado en la televisión que se habla de la situación esta que estamos viviendo ahora, y sin embargo no se toman en cuenta los hechos históricos que nos llevaron a la situación o que en la actualidad tenemos que enfrentarnos para hacerle al país, o tratar de llevar al país las mejores decisiones para un órgano judicial responsable, un órgano judicial que sirva a los otros 2 órganos del Estado para superar
el problema a que llegamos después de la presidencia del señor Martinelli. Trasladémonos a 1990. Sí. Bueno, en ese momento, tal vez porque ambos teníamos participación en los temas de la Asociación General de Abogados, el presidente Endara me llamó para que contribuyera con él en la integración de la Corte Suprema en vista de que habían renunciado todos los que eran magistrados con anterioridad a la invasión de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos a Panamá. Bueno, yo fui, hablé con él, yo le dije que tenía la impresión y ambos me consta que llegamos a un mismo entendimiento, que tal vez lo conveniente era hacer que el órgano judicial se formalizara progresivamente conforme las circunstancias se habían presentado antes y después de la dictadura del señor Manuel Antonio Noriega, que había echado por tierra todo lo que era la democracia liberal de partidos, etc. Hoy se habla mucho de institucionalidad debilitada. No existía institucionalidad con respecto al órgano judicial en el momento en que ustedes asumen. Bueno, ya venían se habían dado lugar a muchas situaciones en que miembros de la propia Constitución habían señalado que esta no venía trabajando con la formalidad y la responsabilidad que requería una verdadera Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, él me dijo que tratándose de algo progresivo, llegamos a la conclusión de que por lo menos había uno de los magistrados que formaban la Corte que nos parecía conveniente que lo incorporáramos a la nueva Corte Suprema, fue el magistrado Molina. El magistrado Molina había sido nombrado antes, pero a juicio de nosotros llenaba las cualidades que nosotros creíamos que debían tener los magistrados que iban a integrar la Corte Suprema. Antes de pasarle la palabra a otro de los invitados, una pregunta muy puntual. ¿Qué era lo más importante para ustedes poder lograr en esos primeros días? Para nosotros lo más importante era darle a la nueva Corte Suprema el nombramiento de personas, primero que todo, que no fueran miembros de los partidos políticos inicialmente, sino que fueran profesores de la Universidad de Panamá, y que algunos de nosotros que teníamos un vínculo tal vez con el órgano judicial, que el presidente Endara creyera que podíamos también incorporarnos al grupo de profesionales de la universidad. Yo le acepté pues el nombramiento y me tocó conversar con varios de los magistrados que habían renunciado y efectivamente así se fue integrando la Corte Suprema con el magistrado Molino Mola y otros más, la magistrada Auremérita Guerra de Villalaz, que eran profesores de la universidad. Dos representantes del sector académico. El doctor Ahora vamos a revisar la composición de esa Corte de 1990.
90. Si pudiéramos ver los gráficos de cómo estaba integrada la Corte antes de pasarle la palabra a otros de nuestros invitados. Carlos Lucas López, que lo tenemos acá en ECO 360, Sala Civil del 90 al 94. Rodrigo Molina, a quien usted se refería, que formaba parte de la Corte antes del 90 y la integró hasta del 90 al 92. Luego fue ratificado para otro periodo, pero murió en el ejercicio del cargo. Adelante. Raúl Trujillo Miranda, miembro de la Sala Civil del 90 al 96. Recientemente fallecido. Recientemente fallecido, según me anotan acá los invitados. Adelante. La doctora Auremérita Guerra de Villalaz, Sala Penal del 90 al 97, también nos acompaña hoy aquí. José Manuel Faúndez, del 90 al 97, luego fue ratificado para un periodo adicional, pero fue suspendido en el 98 por un juicio en la Asamblea. En 2001 volvió al cargo y renunció en el 2002. Seguimos. El doctor Fabián Echevers, magistrado de la Sala Penal del 90 al 99. El doctor Arturo Hoyos, magistrado de la Sala Contencioso Administrativo del 90 al 96 y ratificado por 10 años adicionales. Y el doctor César Quintero, del 90 al 92, en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y otro de nuestros invitados, el doctor Edgardo Molino Mola, del 90 al 99. Los 9 integrantes de la Corte Suprema en el 1990. Doctora Auremérita. Sí, la Corte del 90, empezando de cero. ¿Cómo no? Cuando llegamos a la Corte es necesario recordar que había pasado la invasión y que las infraestructuras de algunos edificios del órgano judicial habían sido afectados por bombas, empezando por la misma sede de la Corte Suprema de Justicia que estaba en el último piso, allá en las bóvedas, en el edificio que se llamaba en ese tiempo Palacio de Justicia. Correcto. Así que comenzamos, y cuando digo esto, es muy importante que nosotros inmediatamente que tomamos posesión, nos dirigimos al Palacio de Justicia en las bóvedas y nos encontramos, caminamos por ese piso lleno de cenizas. Esas cenizas, ¿qué tenían? Expedientes, los expedientes que estaban tramitando los magistrados. La mayoría de esos expedientes tuvieron que reponerse a través de todo un proceso, tratando de ver cómo se le daba continuidad a los casos que estaba tramitando la Corte. Pero a su vez, yo sí quiero mencionar que esas condiciones de las infraestructuras podrían ser de lo de menos, sino la dispersión que había de los tribunales. Y por eso luchamos desde un inicio por tener un edificio que por lo menos pudiera albergar a la mayoría de los tribunales de lo que era pues el primer circuito judicial, que es el de la parte de Panamá, de la ciudad de Panamá. Por eso se nos criticó muchísimo en ese momento que nosotros estuviéramos discutiendo que se nos asignara el edificio donde está la Corte, el edificio Gil Ponce. Cuando el propósito era integrarlo. Era integrarlo, pero la Caja del Seguro Social, los jubilados querían ese edificio, ¿no? Porque había sido un edificio al lado del Gorgas, y se pensaba que debían ellos ocuparlos. Pero bien, eso nos dio un primer, por lo menos, resultado. Sin embargo, hasta que se llegó a reparar ese edificio y hacerlo propicio para alojar tribunales de justicia, nosotros hicimos un tránsito. Nos reuníamos, las primeras reuniones nuestras se dieron en el salón de reuniones de lo que eran las audiencias del Tribunal Marítimo, todos a la vez. Y luego el Banco Nacional nos permitió el piso 11 del edificio de la Casa Matriz. Ahí en la Vía España. En la Vía España estábamos todos los magistrados con todo nuestro personal, hasta que se puede imaginar. Y ahí sesionaba el Pleno de la Corte Sesionaba el Pleno de la Corte. Éramos unos abogados, unos magistrados errantes. Éramos errantes, y no solamente eso, por lo menos mi despacho lo compartía con el magistrado Echevers. O sea que teníamos los dos allí en el mismo lugar, prácticamente así como esto aquí, y aquí estábamos reunidos, digo, para poder y mientras tanto impulsar. Tratando de reconstruir un órgano judicial. Por supuesto, por Los supuesto. primeros días de trabajo era en una sola mesa, nos reuníamos Sí. los 9 a trabajar en el salón de audiencia del Tribunal Marítimo. Tribunal Marítimo. Así que digo, ese fue nuestro comienzo y el panorama que teníamos en ese instante. Pero había un gran interés de parte de todos, y yo creo que eso fue lo que nos ayudó a empezar
a utilizar lo que fue un diagnóstico del órgano judicial que se había dado 2 años antes por la Universidad de la Florida, ¿no? Sí. Que con participación incluso de abogados panameños, donde teníamos por lo menos ya el conocimiento en general de cómo estaba el órgano judicial, dónde estaban las fallas, y comenzamos a trabajar en eso. Sobre un diagnóstico. Sobre un diagnóstico serio, que ese diagnóstico después logramos publicarlos y ayudó mucho Sí. y orientó mucho para caminar seguro, es decir, no improvisar, sino ir al fondo buscando las soluciones más adecuadas en ese momento. Para no tener que cortarlo, vamos a ir a un cambio y al regresar le voy a dar la oportunidad al doctor Molino Mola para que nos hable también de 1990 y ese empezar de cero. Al regresar, seguimos. ¿Qué pasó con la Corte? El descalabro judicial. ¿Qué hacemos? Situación de Martinelli. Ya estamos de vuelta. ECO 360.